años en el mundo del periodismo, nuestro invitado no solamente se ha hecho conocido acá en Ecuador, sino también a nivel internacional. Admirado por muchos y criticado por otros, pero definitivamente un ícono y referente. Soy Mariuxi Moreno y les doy la bienvenida. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Bahía de Caracas fue su cuna y su sombra. El periodismo no fue precisamente su vocación de juventud. De hecho, afincado en Quito, fue a estudiar leyes a la universidad. Quería ser abogado. En 1975 fue reportero de Canal 8 de Quito. Allí naciera el periodista Carlos Vera Rodríguez. Muy pronto el país iba a percibir su estilo frontal, directo y irreverente. Considerado polémico por su estilo crítico, y fue entrevistador durante 30 años. Trabajó en varios medios como presentador de noticias, entrevistador y conductor de programas de opinión en radio y televisión. Fue director del programa En la Mira, Gamavisión, director del programa Máximo Nivel, TC Televisión, director del programa Cero Tolerancia, Ecuavisa. Sus grandes logros se han visto reflejados. Ha ganado varios premios en los que destacamos: el premio a la televisión de la Confederación de Periodistas del Ecuador, presea Juan Montalvo de la Asociación de Periodistas, premio extra de la consagración en 1989 al mejor entrevistador de televisión. También destacamos los premios ITV. Actualmente uno de sus logros más reconocidos es su libro denominado ¿Cómo nos sacamos? La vía democrática para salir de la dictadura, en el cual nos cuenta todas sus anécdotas vividas. Nos vemos en vivo con Cero Tolerancia el domingo. Si todos ustedes no callan y vencen el miedo para que ser cobarde no valga la pena y ser valiente no salga tan caro. 6, 5, 4, 3, 2, hasta entonces. Un placer poder estar aquí. Sentido pésame. Con un público, Carlos, que quiere entender por qué este joven, que le faltaba tan poquito para terminar su carrera de Derecho como abogado, se va por el periodismo. Porque el periodista sirve a quien lo necesita sin que le paguen. Y yo me di cuenta, cuando ejercía la abogacía, que el abogado generalmente defiende solo a quien le puede pagar. Por eso, el periodismo es una de las profesiones más nobles del mundo. Para mí, el mejor oficio del mundo, como dice Gabriel García Márquez, bien entendido, también de los más peligrosos. Esta profesión no es para llenar el bolsillo de plata, pero sí para irse al ataúd lleno de satisfacciones. Pero y también, y creo que uno de tus características importantes es que hay que ser valiente. Y en tus inicios estuviste donde las papas queman, porque fuiste reportero. En esa etapa, ¿qué aprendiste? Yo comencé a ejercer el periodismo político en el que siempre estuve, el periodismo político, que no es lo mismo que ser político periodista, es un género de periodismo en tiempo de dictadura. Mi madre había sido y fue política, fue entre otras cosas liberal y luego fundadora de la Izquierda Democrática. Y cuando cubres ese tipo de fuentes, la primera condición es ser valiente, porque la represión era con bayonetas. Me acuerdo, me tocó transmitir el juicio a Abdón Calderón Muñoz en la Corte Suprema de Justicia, en un cuchitril, porque eso no era una sala siquiera, de este porte. Y ahí forzar, codear, meter micrófono, preguntar con las bayonetas, literalmente aquí, apuntándote. Entonces, la primera condición para ser periodista político es ser valiente. La segunda es ser veraz. Tienes que estar enterado y preparado para cuestionar, ¿no? Y la tercera, yo diría que no tener horario ni tener tregua con nada. Esta no es una profesión para horas extras. Les dije siempre a mis compañeros, horas extras sin ningún desprecio cobran los albañiles, no los periodistas. En este caso, entonces, deberíamos entender que tu
paso por la televisión, por el mundo periodístico, porque no solamente has estado en televisión, sino en prensa, en radio, va mucho más allá de la vanidad que tanto nos endilgan a los que somos comunicadores. Sí, porque si el estar al aire hubiera sido mi prioridad, hubiera seguido ininterrumpidamente toda mi vida, pero la dignidad fue mi prioridad. Yo no puedo darle la cara al televidente como se le ha dado siempre, sabiendo que fui censurado antes o que claudiqué en mis principios, yo. Otros consideran que eso es hasta necesario en periodos críticos como los actuales. Yo lo respeto, yo lo entiendo, pero yo no lo comparto. Tú sí compartes la idea de que hay que ser imparcial, objetivo, aunque suena casi como imposible. La imparcialidad no existe. No es ni una utopía siquiera, porque las utopías están para alcanzarlas. La imparcialidad no existe, es para los jueces. Cuando mis jefes me la quisieron imponer desde que comencé, porque esto era una tradición, un ícono, una norma, una regla, siempre me resistí. Y demostré que era imposible. Desde el mismo hecho que la comunicación pasa por un ser humano, la imparcialidad no existe. Todo el mundo tiene preferencia, sesgo, tendencia, simpatía, hasta en la mueca o el tono de voz que hace cuando presenta una noticia, ¿verdad? ¿Cómo pone el titular? ¿Con qué abre o con qué cierra el párrafo? ¿O en qué orden presentas las noticias? ¿En qué orden van las noticias? Correcto, eso ya implica una posición. ¿A qué byte de audio pones primero? ¿Cuál va, aunque sea 15 segundos cada uno, con un contenido y cuál va con otro? Lo que se le puede y debe exigir a un periodista que informa es objetividad, sí. Y hay una clave en televisión. Dejar que las imágenes describan lo que las palabras no necesitan decir. Y en prensa dejar de adjetivar, no usar adjetivos. Fue una fabulosa manifestación, no lo digas. Si en Guayaquil fueron 15.000 personas, no es una fabulosa manifestación. Si en el Triunfo fueron 15.000 personas, sí es una fabulosa manifestación. Entonces, objetividad sí es una regla a la cual hay que ceñirse en lo posible. Balance es la otra. Proporcionalidad a las dos partes que mínimo siempre hay en todo enfoque de un protagonista o de una noticia. Y la otra es mesura, tino, moderación. Manejamos la verdad o lo que creemos que es la verdad. Carlos, Y una verdad pero mal manejada puede ser también muy peligrosa. en tu caso, tienes que reconocerlo, eres apasionado. Eso ya es parte de tu personalidad. Y cuando me hablas de tino, es como que yo digo, esto no pertenece a Carlos Vera. Porque eras muy, o sea, se te notaba lo que tú opinabas, Correcto. lo que tú creías. Por eso dejé de hacer programas informativos y pasé a hacer informativos de opinión. Yo, por ejemplo, en el 84, en TC era lo que tú dijiste, presentador de noticias. De paso, no me gusta esa vaina. ¿No te gusta ser presentador? No me gusta que le llamen así. Si no, Parece robot, o sea, como que el presentador es una cara bonita que se maquilla, se pone un poco de terno y corbata y lee lo que le dice el teleprompter. pero sí tiene que lucir bien, eso no lo podemos negar. Pero debe ser un comunicador de noticias. El presentador es algo más que un lector de. Ok. Es un intérprete de lo que a veces otro lo escribe, con mayor razón es más difícil, y que él mismo debe escribir. Pero en el 84 yo me di cuenta de lo que tú decías. O sea, era muy obvio que la pasión, el temperamento, la preferencia, interferían en mi objetividad al presentar noticias. Y comencé a hacer más bien informativos de opinión, que no es lo mismo que informativos sin opinión, aunque a la vez toda información tiene de alguna manera una opinión, una posición. Y obviamente para hacer opinión, que aquí viene el gran riesgo, hay que estar completamente empapados y tener una investigación que sustente cada una de las cosas que tú dices. Y aquí viene tu otra pasión, el ser minucioso. Ahí viene que el haber estudiado leyes te ayudó o ya era parte de ti desde pequeño. Mucho, porque en algo la entrevista se parece a la interpelación en un juicio. En algo la exposición de los hechos se parece el alegato que hace un abogado, para lo cual éramos entrenados. Me ayudó mucho la oratoria, por ejemplo. Pero usaste una palabra que es imposible también. Completamente nunca estuve preparado. Suficientemente siempre estuve preparado. Y es más, a veces usaba trucos para dar la idea de lo que Mariucci dice completamente. Lleva una tanda así de carpetas, libros, videos, documentos. Había leído seguramente la 10ª parte. Me estás hablando que eso fue pura estrategia. Claro. Para bajar Claro. a tu entrevistado. Es una forma de intimidarlo. Ahí tenemos una anécdota y muchas más la conoceremos luego de la pausa. Estamos hoy con Carlos Vera, no se vayan.
las tantas definiciones de la entrevista es que también es una confrontación de personalidades. Y Carlos Vera tenía sus estrategias, ya nos habías hablado de las carpetas. ¿Qué otra cosa hacías al momento de enfrentarte de alguna u otra forma con un invitado? Variaba según el personaje. Esa es otra cosa vital en la entrevista. Nunca usar la misma estructura o esquema, primero. Segundo, tratar de sorprender. Si sabía que era alguien muy evasivo, de entrada no lanzarle la pregunta más importante, sino distenderlo y distraerlo un rato, ¿ya? Tercero, si es una entrevista casual, al paso, sabes que tienes una sola oportunidad de hacer una pregunta y que la respuesta no está en lo que diga, como en la actitud que tome. Entonces, en función de esas tres cosas, iba moderando la entrevista, del tiempo que tenía, de si era en vivo o no, o de cómo veía al sujeto que se presentaba. Tú te das cuenta, está tenso, está relajado. Estamos hablando de la está expresión prevenido. corporal. Así es. Casi me estás describiendo un león que se fijaba mucho en la presa que tenía. Más o menos. Porque la entrevista es una pugna no solo de personalidades, sino de definiciones. Tú, y hablo sobre todo en la entrevista política, tratando de sacar lo que el personaje no quiere decir. Y el personaje tratando de decir hasta donde le conviene hablar. Siempre pasa así. Y durante todos estos años, ¿te han ocurrido casos y cosas? Ah, sí. Como por ejemplo invitados que en vivo y en plena cámara te digan, a ver, déjeme hablar. O que te amenazaban con que se iban. León Febres Cordero me dijo, respéteme, señor Vera, que todavía soy presidente de la República, el 8 de agosto de 1988. Y yo le dije, lo respeto, señor presidente, lo que le estoy es repreguntando. Abdalá Bucaram una vez amenazó con pararse del set e irse a una entrevista en vivo cuando yo estaba, creo que en Gamavisión. Nebot, en una ocasión más reciente, me dijo, ¿para qué me hace las preguntas? Usted mismo se las va a responder. ¿Ya? Entonces le dije, touché, tiene razón. A ver, hable. Pero a ti te encantan esas reacciones. ¿Tú consideras que eso fue parte y que te ayudó en tu personalidad y en tu trabajo de una u otra forma? Y al público también, siempre y cuando no nos llegue a la impertinencia. Sin duda tuve excesos, sin duda cometí errores. Mi apellido es Vera, no infalible. Pero esa actitud proactiva, si tú quieres acusadora, agresiva, combativa, incisiva, irreverente, nunca irrespetuosa, sirvió mucho a que el televidente tuviera un perfil claro del sujeto y una idea más clara de sus verdades. Carlos, pero tenías preferencias, Carlos. Ah, claro, por supuesto. Pero mientras más las tenía, peor los trataba. ¿Peor los tratabas? Peor los trataba, justamente para marcar una distancia con quienes son o eran mis amigos. Por ejemplo, Joyce de Ginata, Joaquín Ceballos, Jaime Nebot, Guillermo Lazo, para solo citar 4 personajes conocidos. Y para quienes no sabían que éramos amigos, parecía que yo fuese enemigo, pero a la vez yo agradezco que la mayoría lo entendía, sabía que en ese momento entrevistaba no el amigo sino el periodista, y a la vez uno lo hace con la gente que rinde, que puede, que cuando tú apretas, da, porque no puedes presionar a un personaje que no responde, porque si es así lo estás aplastando. Y por eso alguna vez que en el ITV inclusive di un taller sobre periodismo, comparé mucho lo que es una entrevista política con la lidia de un toro de raza, en donde el mayor premio para el torero no es matarlo, sino ¿okay?, hacerlo lucir. sino indultarlo, como se dice. Por en supuesto, la tienes que hacer lucir al toro, Así es. apasionar a la audiencia, Así es. que sea tan bueno que digan Ajá. queremos al torero y Ajá, queremos al toro. Exactamente. Ese es el éxito de una entrevista. No aplastar al personaje, sacar lo mejor de él. Y tanto les gustó que hasta ellos ya se acercaban a ti a pedirte asesoría. No fue un harakiri, Carlos, darles las herramientas, contarles las estrategias de una entrevista. O a pedir volver, también, al programa. Y sí, fue un arma de doble filo, fue un boomerang que me regresó. A muchas de las gentes que yo preparé, una cosa que se llama media training, cuando estuve en muchos de mis recesos de la actividad televisada pública, luego me tocó tenerlos sentados otra vez como personajes. Y por ejemplo, uno de esos fue Nebot, de la anécdota que referí recién. Y ahí tienes que haber dicho, el alumno está superando al maestro. Acepté que hay trances de una entrevista en las cuales uno también a veces pierde y se equivoca. Me reí, dije, touché, tiene razón, sigue usted. Ah, pues me desquité. ¿Por qué? Me desquité. Cuéntanos esa anécdota, no te voy a puedes contar. ir. Porque una vez él comenzó a responder con una serie de preguntas. Las desvió, empezó a desviar tu pregunta. Sí, y yo le dije, oiga, ¿usted quiere seguir preguntándome acá? Yo soy periodista, encantado. Yo me paro y voy al otro lado y me paré. Yo me muero de ganas de responder.
se acabó. No, dije ya, sí, sigamos nomás. Ah, sí, me las cobré, como dicen. Pero para poderte arriesgar a hacer todas estas cosas al aire, necesitabas un canal que aprobara tu estilo y que de una u otra forma te apoyara, Carlos. ¿Hasta cuándo se puede estirar esa confianza? Qué bien dicho, ¿no? No solo eso, Mariu, sino solo un canal que apoyara mi estilo y confiara en mí. Necesitaba una trayectoria honesta, saber que podía ser equivocado, inclusive, pero no malintencionado. Necesitaba mucha preparación, conocer el tema sin no dominarlo, mucha preparación, para que te respetaran porque sabían que tú sabías, no solo que sabías preguntar. Necesitaba un ambiente de libertad de expresión que en esa época había en el Ecuador. ¿Crees que ahora no hay? Las evidencias lo dicen solas. Libertad de expresión existe cuando uno la ejerce sin retaliaciones ilegales del Estado. El hecho de que yo pueda decir, entre comillas, lo que me da la gana, porque tampoco nunca he dicho lo que me da la gana, nunca he dicho lo que me da la gana, no significa que haya libertad de expresión, porque el decir lo que opino tiene consecuencias letales, como que en mi caso me hicieran 10 cadenas tildándome de golpista. Pero volviendo a las condiciones que uno debe tener para ejercer ese periodismo, es dedicarse íntegramente a su carrera. Cuando yo entré a Ecuavisa, que fue la última ocasión que estuve 8 años en televisión, la productora que era mía, la desligué de mí, la heredé a mis hijos, para no tener compromisos comerciales que pudieran limitar mi ejercicio. ¿Qué tal si me tocaba entrevistar a un cliente? Imposible. Si era muy duro, iba a decir, este inconsecuente miércoles. O sea, encima de que lo contrato a la productora, me saca la madre. Así es. Si era muy suave, el canal iba a decir, claro, como es su cliente y hacen documentales allí, le dio suave. No, entonces, no es fácil tomar esa decisión sin cumplir esas exigencias. ¿Y por qué, ya estando en la cumbre de tu carrera, decides que la política puede estar a la par con tu carrera de periodista? Porque el medio me traicionó, el canal me traicionó, y a mí me traiciona una sola vez, no dos. Ojo, estuviste inmerso en la política no solo ahora recientemente, sino que estuviste junto a Sixto Durán Ballén. Cuando no ejercía la televisión, claro. Tú la dejaste y dijiste, voy a la política, pero me desligo de la televisión. En lo que no estuve nunca mientras hice televisión fue en la política partidista. Posición ideológica tuve siempre. Pero yo no soy como Jesucristo, que le dan una cachetada y pone la otra para que le den la otra. No way. Una vez me cachetearon, el canal me cacheteó, o sea, no me dejó salir al aire con un programa en vivo anunciado. Cuando llegué estaba cerrado el estudio, apagadas las cámaras y no habían convocado al personal. De eso vamos a hablar, vamos a seguirlo desarrollando luego de esta pausa. Aquí en Íconos y Referentes tenemos al señor Carlos Vera, no se vayan. Las decisiones marcan el rumbo de nuestro destino y Carlos Vera, también por una decisión, hizo que cambiaran varios aspectos de tu vida. En este caso, el hecho de que ya no permanezcas en un medio donde hiciste tu imagen mucho más allá y donde estuviste muchísimos años, Carlos. 8, la última parte, 13 en total, fue mi periodo más estable gracias a que respetaron mis condiciones. Yo probé que es un mito mi inestabilidad, que me contrataban bajo unos parámetros y tan pronto me tenían adentro me los cambiaban a otros. Yo nunca lo toleré. Esta vez, mientras duraron, yo duré. Me lo cambiaron una vez, se acabó la historia, porque hubo algo peor todavía, que fue mentir respecto a las circunstancias de mi salida. Y públicamente al día siguiente con un comunicado que no voy a detallar, pero que cuando yo veía en la televisión, al día siguiente, no podía creer lo que veía y lo que oía. Y dije, se jodieron, con esas palabras. Se jodieron. Ahora sí yo voy a contar la verdad y ahora sí voy a escribir mi libro y como voy a decir por primera vez toda la verdad de mis 30 años de carrera, se acabó mi carrera, justamente para poder hablar con esa libertad. Cada vez que me fui de un medio quise contar algo de esa parte, pero inmediatamente entraba otro.
o podía poner en problemas de ese medio. Cerré mi carrera en la cumbre y cerré mi carrera porque después de aquel episodio no podría seguir siendo el que fui, un boxeador que se faja en el ring y que noquea, entre comillas. Yo no subí al ring para pelear con un brazo así. Una vez que ya pasa esta etapa y ahora que de una u otra forma estás del otro lado, ¿por qué una sociedad necesita tener información no solamente con una, ni dos, ni tres miradas, sino con diferentes puntos de vista para que sepamos exactamente cómo están trabajando en nuestra sociedad? Porque la verdad es un rompecabezas que se arma con muchas piezas, no con una sola, o no solo con las tuyas. Yo ponía las mías, pero mis piezas nunca fueron el rompecabezas completo. Y aún así, la verdad sigue siendo todavía un concepto siempre incompleto, siempre relativo, pero absolutamente siempre necesario y sobre todo posible. Ahora, ¿estamos de día o de noche? ¿Esa camisa es blanca o negra? ¿Yo estoy sentado o parado? ¿Yo soy hombre o mujer? Aunque ahora hay géneros intermedios. Hay verdades claras y otras un poco opacas o un poco difusas, pero siempre necesarias de determinar. ¿Cómo controlar el orgullo y la vanidad cuando se llega a un nivel en donde tienes que reconocer que hay gente que sabe más que tú? Es complejo porque, aunque nuestro medio sea chiquito, aquí hay gente que se cree famosa y solo es conocida. En el Ecuador no hay gente famosa, hay gente conocida. Y es complejo porque cuando tienes éxito en tu carrera, y yo lo tuve siempre, sin dejar de tener reveses y fracasos también, de los cuales de paso aprendí más, hay la tendencia a oír a quienes te halagan y desdeñar a quienes te critican. La clave está en saber que aprendes más de quienes te critican que de quienes te halagan y te empujan un peldaño más alto siempre, aunque te dé la impresión de que lo que te quieren es bajar. Cuando tenemos un programa diario en donde sabes que llegas a tanto público, ingresas a las casas de tantas personas y ya no estás, sí viene un vacío y viene sentir una tristeza. ¿Cómo viviste todo esto? Es duro, un vacío, una nostalgia, un cambio en mi ritmo de vida impresionante. Yo necesito la adrenalina para vivir. Se extraña, ¿verdad? La presión la necesito para vivir. Desgraciadamente fui formado para dar lo máximo en condiciones adversas, para frenar al pie del precipicio. Y no tengo eso ahora. Yo me despertaba a las 5 de la mañana, a las 5, aunque me haya costado a la 1 o a las 2 de la mañana. CNN, en esa época todavía había fax, por si acaso. mandaba por fax el comentario del día para que lo suban al teleprompter, mi lista de preguntas, hablar con Gabriela Baer para coordinar lo que íbamos a tratar. 5:30, se acabó CNN, a revisar la documentación. 6, Bloom, a la ducha. 6:15 estaba listo fuera. 6:15, 6:30 canal. 6:35, a veces llegaba 5 minutos antes. A veces me veían acomodándome la corbata en ese rato o poniéndome antiojeras en ese rato. 7, ¡paf! Al aire, era una hora así, ta. Es como estar en un Fórmula 1, estás en vivo, si te equivocas te estrellas. No, repite que me equivoqué. Imposible. Nada, esa vaina no existe. Así es. Y de repente a las 8, bajó la tensión, ¿no? A evaluar las respuestas, los contenidos, ver la grabación, a planificar el día siguiente. A las 10 de la mañana recién parado, a la cancha de tenis, a botar el vapor para que la olla no estalle con todo lo acumulado. Eso ya no es mi vida ahora. ¿Cómo es? Amanecer junto a una niña de 13 meses que me sonríe y quiere jugar conmigo a las 5:30, 6 de la mañana. Y yo me muero de sueño, pero me muero de alegría a la vez. Entonces, es un cambio brusco, sin duda. Es otro tipo de bendición. Pero nunca dejaré de extrañar la televisión, así como nunca volveré a la televisión. ¿Estás completamente seguro de lo que Sí. estás diciendo? Yo cuando digo nunca, sé lo que es nunca. Nunca voy a mentir, nunca voy a robar, nunca voy a traicionar, nunca me voy a rendir, nunca voy a dejar de producir. Por eso puedo decir también que nunca voy a volver a la televisión. Y ahora estás en tu etapa de productor. Te llenas la boca diciendo, señores, yo no soy periodista, soy productor. ¿Por qué tanto te apasiona? ¿Te has enamorado de esto? Decía eso porque en la ley, entonces y ahora todavía, se permite ejercer el periodismo a personas que no tienen título en ciertas funciones. En mi caso, director de programa, productor y locutor, me acuerdo en esa época.
Y lo otro porque yo me enorgullezco más de ser productor de televisión que de ser periodista. Hay muy pocos productores en este país. Hay una cantidad de asistentes y de pasacassettes, les digo yo, que se creen productores. Ser productor de televisión es muy serio. Y yo me alegro, entre otras cosas, que el ITV haya contribuido por primera vez en este país, antes que las universidades que tienen facultades de comunicación, a formar productores de televisión. Tanto te ha formado el hecho de haber estado primero como comunicador, ahora en tu etapa de productor, que tienes un manejo de fuentes y también un periodismo de investigación tan interesante, que te ha permitido que llegues a personajes que eran intocables o totalmente inaccesibles. Y toco este tema porque recuerdo una en particular en donde logras entrevistar a uno de los principales líderes de las FARC, si mal no recuerdo. ¿En ningún momento alguien te presionó para que digas dónde se encontraba este personaje que era tan buscado? Sí. Y por supuesto no lo hice. Fue a Raúl Reyes en la selva colombiana y el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, mintió entonces cuando era ministro de Defensa y dijo que lo habíamos entrevistado en territorio ecuatoriano. Y eso no fue cierto. Mentira. ¿Por qué ¿Ya? crees que lo dijo? Porque nosotros llevábamos un GPS de paso que nos permitía determinar que habíamos pasado la frontera. Bajamos el río Putumayo, creo que es el que está en el norte. Un buen tramo, cerca de 40 minutos, y luego subimos hacia el noroeste, otro buen tramo de 40 minutos. ¿Por qué lo dijo? Porque él quería desprestigiar lo que había dicho Reyes en esa época y lo que había servido para difundir yo en función de lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Ahora, lo otro, lo interesante fue que nunca le tuve miedo a las FARC ni a él. Mi recelo, que yo estaba muy nervioso, y él me lo preguntó, era que nos bombardeen en ese rato. ¿O que te deje secuestrado? No. ¿Nunca tuviste miedo de aquello? No, porque los dos elementos que hicieron de contacto mío con él eran conocidos míos que en el Ecuador eran... A ver, me estás tratando de hombres de las decir, FARC. tú no lo buscaste, él No, te buscó. me vinieron a ver, claro. ¿Por qué crees que te escogió directamente a ti? La sintonía que tenía en ese momento, la credibilidad que tenía en ese momento, la audacia que tuve siempre, el sentido crítico de mi actitud. A él le servía un interlocutor que no fuera las FARC, las FARC, sino a cuestionarlo como yo lo cuestioné. Y sin duda, era un tipo muy inteligente y muy preparado. Y que, por ejemplo, se dio cuenta que estaba nervioso. Y me dijo, tranquilo, tómese un café tinto. primero. Quiso conversar conmigo 1 hora antes. Como una preentrevista. Medirme. Decir, ¿por dónde vienen los tiros? A ver, ¿con qué ánimo está este tipo? Un tipo muy sagaz, bajito de paso. Bajito, sí. Estaban a la par, Yo soy de Carlos. estatura mediana, sin complejo con mi estatura, mido 1,70. Él sí es bajito, 1,55. Ah, no, sí, es bajito. Es Definitivo. bajito. Cuando veo que sale de la selva, pucha, parecía de esos gnomos que tú ves de vez en cuando salir en los cuentos de Blancanieves. Pero volviendo a lo nervioso, pero ¿cuál es la prisa? Hombre, entonces, le dije, yo tengo recelo, le digo con franqueza, de que los gringos ahorita nos bombarden. No, no se preocupe, me dice. Por eso cambiamos a última hora del lugar. Y es cierto, a última hora cambiaron el sitio de la entrevista. Carlos, pongámosle ahí un momentito la pausa. Ya volvemos porque hay que explayar más esta y otras anécdotas aquí en Iconos y Referentes. Ya volvemos. Con más de 30 años en el mundo del periodismo, las anécdotas no pueden faltar. Carlos, me estabas hablando de que estuviste con el mismo líder de las FARC. Y mi temor era, y justificado por lo que ves que pasó después en Angostura, que como lo tenían los satélites, los gringos, los colombianos, medido, detectado de alguna manera, parece que en los celulares de sus colaboradores le pusieron un tracer o alguien puso alguna vez en un campamento cuando fue de infiltrado un emisor de señal, un rastreador, qué sé yo. ¡Pac! De que nos bombardeen en ese rato. Entonces, el sitio convenido para la entrevista, que era una especie de ensenada, fue cambiado a última hora. Y ya cuando llegamos a otro sitio, le pregunto a la gente que me llevó, de paso, el tipo que conducía la canoa
un genio. Se Ojo, conocía. me estás hablando que cruzaste en canoa, caminaste por la selva, no es como lo pensamos que caminé en por la avión selva. llegaste. Fue solamente trayecto de río hasta una ribera. Pero el tipo conducía la canoa, me impresionó. El tipo parecía que tenía un mapa de dónde habían bajos, de dónde había roca, de dónde tenía que levantar el motor fuera de Ok. borda porque la canoa topaba, de dónde podíamos meter la mano. Impresionante, o sea, tanto lo conocí, impresionante. Nunca he visto una cosa parecida así en la selva. Pero bueno, nos cambió de sitio y le digo, ¿y por qué vamos acá? Me dice, tranquilo, ya va. Pero no era en el campamento. Y luego me explicaron. ¿Ya? A última hora, por seguridad, no fue el sitio que habían convenido, fue otro. Y salieron una cantidad de guerrilleras con él, con cosas para cocinar, y después nos dieron algo de comer, y había una cabañita cerca con candado donde sacaron todo, tanques de gas. Estaban de todo. equipadísimos. Impresionante, en plena selva. Fuiste uno de los pocos, por no decir el único periodista ecuatoriano que logró esta hazaña periodística. Con él en esas circunstancias sí, pero antes hubo 3 reporteros que en Colombia entrevistaron a las FARC. Uno de ellos fue José Toledo, otro de ellos fue el chico de Día a Día y otro fue un periodista de El Comercio. Carlos, pero tú no consideras que bajo estas circunstancias, algunos lo piden y lo están solicitando, de que si el periodista tiene contacto con un personaje que causa de una u otra forma terror, Es un o terrorista. problemas. No solo, le dije, usted es un terrorista. ok, que sea tu función de que si alguna autoridad te lo pide, tú reveles la fuente. No es mi función y sí me pasó. Y no solo en esa vez. Otra vez cuando entrevisté a Alfaro Vive, por primera y última, en el 83, septiembre, ahora lo puedo contar, el ministro de Gobierno en esa época, que era Vladimir Álvarez Grau, me pidió reunirse conmigo. Fuimos a una casa de La Carolina y me En Quito. explicó con la amabilidad e inteligencia que él tenía por qué era importante que yo le dé algunos datos de esta gente. Y él a la vez entendió que no podía decir absolutamente nada. ¿Y te lo respetó? Sí, caballero. Yo no soy un informante, yo soy un periodista. Y a la vez él tenía la obligación de hacer eso. Si hubiera sido ministro de Gobierno, hubiera tratado de hacer lo mismo, de convencer al periodista, mire, encima de la profesión y de las fuentes del bien común, la democracia, la estabilidad, no. Para eso están los gobiernos. Los periodistas estamos para reportar la verdad. Estamos hablando ya de una nueva era y quisiera tocarte el tema para saber tu opinión como profesional. En el caso de Julian Assange, y donde todos dicen que la información nos pertenece a todos, ¿estás a favor de que si tenemos algún tipo de noticia, porque ahora también argumentan que todos somos reporteros, que lo publiques a pesar de la seguridad nacional? Cumpliendo las normas éticas y técnicas, sí. Y yo estuve a favor del asilo a Julian Assange a pesar de mi posición contraria al gobierno que se lo dio. Porque él, en esa función, aportó a lo que es la libertad de expresión. Ese es un derecho, esa es una garantía, a la vez es una obligación cuyos riesgos tenemos que asumir para disfrutar entonces también de sus beneficios. ¿Todos somos periodistas, como te lo dije hace un momento? Potencialmente sí, todos somos comunicadores en todo caso. Y el periodista es un grado de comunicador. Todos conversamos todos los días y en esa medida desarrollamos algún tipo de entrevista y todos preguntamos a diario. Entonces el germen está en la naturaleza humana, la vocación está en tu corazón. Esta vocación, cambiando ahora a otro tema, te pide excelencia y exigencia. Tengo que tocar este tema porque algunos dicen trabajar con Carlos Vera es cosa seria. Pero no perfección, aunque yo fui y soy perfeccionista. ¿Fuiste perfeccionista? Fui y soy perfeccionista. Ah, y si lo eres, lo reconoces. Sí, porque la perfección es algo que nunca se va a alcanzar, pero es como el horizonte. Solo Dios. Una meta, sí, una meta a la cual uno siempre se puede acercar. La excelencia se alcanza, la perfección no. Y sí, era y soy intratable cuando trabajo. Yo lo primero que hago alertar cuando alguien viene a mi equipo es: aquí no vas a sufrir, aquí vas a crecer. Aquí no me vas a amar, aquí me vas a odiar. Cuando salgas de aquí, me vas a agradecer y me vas a valorar. Y a Dios gracias, me ha pasado así siempre. Decían que ni un asistente te duraba. Las competentes mucho tiempo. Josefina Pincay, por ejemplo, todo el tiempo que estuve en contacto directo. La última, hace poco, me duró 1 mes y medio. ¿Cuántos de todos los que te lloraron
ahora te lo agradecen y están brillando con luz propia? La verdad, todos. ¿Todos? Estoy muy orgulloso de ver gente que formamos. Yo diría que comencé a formar gente desde el 80, 81. En lo más alto todavía en la televisión, algunos. Te digo un caso que está en NTN 24, Andrea Bernal, por ejemplo. Una señora Sí, señor. de la opinión y de la noticia a nivel internacional. Y otro que dejó la televisión, como Gastón Villamar, cuando vinimos en el 81 a lo que entonces era aquí Telesistema se llamaba, o uno de nuestros mejores alumnos de ese curso, aunque era de deportes, Vito Muñoz. Vito es lo más parecido a lo que hago yo en periodismo político, en el periodismo deportivo. Y en que es mujeriego también. No te da, ojo, yo no lo toqué, Carlitos lo hizo y aquí viene el momento de la verdad. Te encanta coquetear, Carlos. Todo hombre es mujeriego. No es cierto. ¿Tú has visto hombres hombreriegos? ¿O tú crees que tu marido no es mujeriego? Lo que pasa es que lo oculta muy bien. Mi amor, yo confío en ti, no te preocupes, no te preocupes. Eso es porque eres manaba, Carlos. Sí, algo tiene que ver. O sea, la estirpe manavita tiene un defecto, lo digo porque lo he combatido siempre, es muy machista. ¿Ya? Y el machismo hace daño, en exceso sobre todo. Pero la estirpe manavita tiene una gran ventaja también, que es idolatrar a las mujeres. Pero ya te has contenido, tú lo dijiste con tus ¿Ah, sí? propias palabras, que ahora sí es el momento de la verdad, estás con una mujer sumamente inteligente, está compartiendo contigo tu vida y tienes 2 hermosas hijas con ella. Siempre estuve con mujeres sumamente inteligentes. Eso es verdad, tienes toda la razón. El atractivo más grande de una mujer es su inteligencia. Es el afrodisíaco más grande, y todos lo sabemos. Después de los 15 o los 45 minutos que dura lo que ustedes saben, y yo también, ¿qué? Cuando rascas, ¿para qué? ¿Verdad? Si mi universo está al lado tuyo, pero luego no te llena a ti, nobody home, la inteligencia es el atractivo más grande de una mujer. Pero no Luego llegas... sus otros tipos de belleza, la sensibilidad, Ok. el carácter, su físico, su capacidad de trabajo, su carisma, etc. Entonces, sí, estoy en mi 4º matrimonio y en mi primer intento, es verdad. Y yo por eso te felicito. Y quería aprovechar rapidito porque nos queda un minuto antes del corte. ¿En cuándo la raya cruza entre ser coqueto y halagar y ya llegar al sexismo y siempre pensar que una mujer está para coquetearle? Es muy delicado, porque sobre todo ahora hay mucha susceptibilidad. Y por eso he dejado un poco esa actitud de galantear, de molestar, de bromear. Cuando yo llegué al BID a trabajar en Washington, me recibió mi asistente, una señora de maravilla, en esa época tenía 47 años, con una serie de carpetas y un libro rojo. Y me dijo, señor, este es el código de ética del banco. Para que usted, que es estrellita de televisión, así con esas palabras, Estrellita. sí, no crea que puede andar abrazando a todo el mundo como está acostumbrado en su país. ¿Ya? Una vez hubo un incidente así en el gimnasio de la institución entre un director, que es lo que iba a hacer yo, y la asistente. Y despidieron a los 2. Híjole, dije, qué fama me habrá precedido acá que vengo y me estreno con esa advertencia. Pero lo agradecí y me sirvió mucho. Y desde entonces, culturalmente, por supuesto, he adecuado mucho mi conducta y mis formas. En la parte pública, porque no siempre es bien entendido, sí. Tienes toda la razón y además que así puedes tener más tranquilidad en tu casa, Carlitos, Sí. en tu casa. Ojo, no solamente voy a preguntar yo, ahora sí ha llegado el momento de que el público pregunte, pero va a ser luego de la pausa. Prepárate, Carlos, para lo que viene después. No se vayan. Disparen. Carlos Vera es nuestro ícono y referente el día de hoy y el público está ávido de realizar preguntas. Como tú bien dijiste, estoy listo para los disparos. Vamos con el primero. Hola, es un placer para mí poder saludarlo, señor Carlos Vera. Es importante, usted es un ícono, como lo marca acá, de la comunicación en el país. En su opinión, ¿es posible sobrevivir en este medio
cuando no se está de acuerdo con una línea de una empresa? Más que ser posible es necesario, pero si tú consideras personalmente que al sobrevivir no estás sacrificando principios, si no, es mejor llegar hasta allí, porque esta no es de paso la única vida que tenemos, sino una de las muchas en las que estamos, y dejarles a tus hijos lo que dejaré yo, una buena educación y un nombre limpio, en vez de un bolsillo lleno, pero un apellido manchado. Siguiente inquietud. Gracias por compartir con nosotros todo su conocimiento y la pregunta es, de todos los libros que ha leído, ¿nos puede nombrar uno que marcó su vida y quién es su inspiración y por qué? Una novela costumbrista de un escritor manabita de Bahía, muy poco conocido, que se llama La mula ciega, de Osvaldo Castro, se las recomiendo. Hay algunos que dicen que él fue el precursor realmente del realismo mágico. Esta novela la escribió entre el 55 y el 60. Yo diría que... Antes de Gabriel García Márquez. Mucho antes. Diría que marcó mi vida. Y otro escritor ecuatoriano que también incursionó un poco en lo que era el realismo mágico, que no se llamó así, y anterior a García Márquez en muchos casos, fue Demetrio Aguilera Malta. Él tiene una trilogía, 7 lunas, 7 serpientes es una, El jaguar es otra, y no me acuerdo de la tercera. Y había otra parte de tu pregunta. Mi inspiración, entrevistador televisivo político, Mike Wallace. Wow. Trabajé con él, murió recién, fue el conductor de 60 Minutes, un programa investigativo de la CBS excepcional. Trabajé con él, entre comillas, es decir, fui pasante en el 78, un mes en su equipo, eso es, trabajé con él. Sin sueldo, Nada. sin nada, dijiste, Nueva no York. me importa, yo quiero estar aquí con ustedes. Pero me permitían al final de la semana 10 minutos con Estrella para preguntarle lo que te había llamado la atención. Pero era suficiente, esa gente que contagia con su sabiduría. Formidable. No hay ni habrá nadie como Mike Wallace. Búsquenlo en YouTube, búsquenlo en Internet. Hay un libro con un CD de él extraordinario. Y aquí tú me estás diciendo algo también, de que nosotros aprendemos diariamente, si escuchamos bien, sin necesidad de pedir algo a cambio, en este caso un dinero o un título que siempre es importante, pero uno aprende en la televisión, reconociendo a otros. Sí. Y no solamente los que están en televisión, sino al pueblo, que ellos también tienen muchas cosas que decir. Aprende de sus aciertos y también de sus errores. Ojalá al cabo de esta hora conmigo repitan lo que les sirve y no aquello que no me sirvió a mí. Tenemos otra inquietud también. Buenas tardes, un gusto saludarle. Quisiera saber de qué manera uno como comunicador o periodista puede enfrentar al gobierno sin causar polémica. Eso es imposible. Enfrentar a todo gobierno, dictatorial o democrático, causa polémica. Que no te preocupe la polémica, ¿ya? Que te preocupe la mentira, la imprecisión, el miedo, la impreparación. Pero si tu posición, información, entrevista, pregunta, causa polémica, qué mejor. Del debate, de la confrontación de ideas, siempre surge la verdad. Y ahí yo quisiera hacer también una precisión. Cuando estamos informando, el buen periodista es aquel que informa tanto lo bueno como lo malo que hace una autoridad. Sin duda, aunque lo bueno es menos noticia que lo malo. Y esa es una característica de la prensa. De lo bueno que hace el gobierno, que habla su oficina de comunicación. De lo que deja de hacer, hablemos nosotros. Siguiente duda. Gracias por permitirme ver esta entrevista con mi ex profesora. Quería preguntarle si de alguna manera usted se arrepiente de haberle brindado de alguna manera su ayuda al presidente en la época en que tenía su espacio televisivo. Sí, porque traicionó los ideales en los cuales creí y dejó de ser la persona que apoyé. Carlos, pero ahí Sí. no estás dándole la razón en el hecho de que un periodista sí utiliza una plataforma, un escenario para apoyar a alguien. Pero claro, Y eso no es correcto. todo lo contrario. ¿Ok? Lo que pasa es que yo lo reconozco. Otros lo hacen hipócritamente y no lo reconocen. Yo cuando apoyo y defino y propongo, lo hago de frente. Otros lo hacen encubiertamente y se visten de imparcialidad que nunca tuvieron, con mecanismos como lo que vimos al principio de esta conversación. Entonación en la voz, una sonrisa, cambiar titulares, ponerle el mejor byte de audio, el reportaje en un lugar distinto, repetir muchas veces ciertas cosas. Yo, cuando hice periodismo informativo de opinión, fui de frente, no solo en esta ocasión, siempre.
siempre. En el 79 simpaticé con Borja, ¿ya? No con Roldós, quien ganó. En el 84 volví a simpatizar con Borja. En el 88 hubiera querido que gane Raúl Vaca Carbo, ¿ya? En el 92 dejé la televisión para estar en la campaña política de Abraham Ballén. Ganamos. Dije, estoy harto de criticar, necesito hacer. Me metí a un gobierno, me equivoqué. Es lo peor que le puede pasar a un periodista. Además, creer que no haces desde la comunicación, se hace mucho. Otra cosa es que no haces un monumento, una carretera. ¿Saben la cantidad de plata que he ahorrado yo al país con mis denuncias? ¿Saben la cantidad de obras que yo he impulsado a hacer con mis posiciones? Les cito una, el puente de Bahía, el famoso Bahía San Vicente. Lo impulsamos mucho tiempo y cuando lo tenía el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en este gobierno y lo quisieron boicotear para dárselo a otra empresa brasilera, que es la Andrade Gutiérrez, alegando que tenía fallas técnicas, lo denunciamos, lo denuncié, yo me enorgullezco de decirlo, el Universo lo sacó al día siguiente. Conclusión, la obra siguió. Entonces, por lo menos un piloto del puente Bahía San Vicente ayude a hacer yo, ¿verdad? ¿Ustedes pagan impuestos también? ¿Ustedes también ayudan a hacer obras? ¿Quién ha dicho que el periodista no hace, solo destruye? ¿Quién ha dicho que no construye con sus posiciones? ¿De cuándo acá solamente lo que se hace es material? Todos los días defendemos cosas más importantes que un ladrillo, que son principios. Con principios se edifican sociedades también, no solamente con ladrillos o con cemento. Carlos, en algún momento te decían, este es un periodista político que está aprovechando al medio. ¿No fue haberle dado la razón al momento que te involucras con la política y vas para las elecciones? Para nada. Este fue un periodista político de quien se aprovechó el medio también. Álvaro Noboa era enemigo de Coavisa. Y yo atacaba a Álvaro Noboa, no porque fuera enemigo de Coavisa, lo hice desde el 98, cuando no estaba en Coavisa, porque creía que no era la mejor opción para el país. Y de paso, yo tengo mucha gratitud con este señor, mucha gratitud, porque jamás se retalió en lo personal. Nunca. Me atacó, me criticó, me respondió, lo cual estaba en todo su derecho. Cosa rara, ¿verdad? Cosa rara. En el tipo de político que él es, además, me siento impelido a decirlo. Todos los medios tienen una posición. Lo que pasa es que la mayoría lo ocultan. Todos los periodistas tienen una posición, sean o no de opinión, y en la mayoría lo ocultan. Yo digo de frente, con este estoy, a este propongo, a este recomiendo. Así lo dije con esas palabras. Es su decisión. Me acuerdo que cogí el testamento famoso, ¿ya? O la carta famosa sobre un testamento del padre y dije, yo no confío en un hombre que no confía en su padre. Ustedes verán si votan por él. Más o menos eso dije. Eso es ser valiente. Eso es jugarse de frente. Eso es ser sincero. Eso es ser veraz. ¿Ya? No andarse encubriendo de sotanas de imparcialidad cuando nunca se las tiene y se las puede tener. Es decir, esta es mi posición, aquí me alineo yo por estas razones. Sepan bien con qué se van a encontrar. ¿Ok? Decía de paso comentario debajo de lo que yo escribía. Y más adelante, cuando el dueño del canal me advirtió, parece que hablas a nombre del canal, le dije, tienes razón, Javier. En adelante voy a usar el yo. Yo opino que, o mi opinión es que, para que quede claro que era mía. Carlos, acabamos de ver esa pasión de la que hablábamos, más allá de la crítica, más allá de la opinión política, pero es un ser humano que está demostrando y que jamás se ha disfrazado. Yo tengo sangre en la vena, felizmente. Estuvimos aquí con Carlos Vera, No haciéndole cerveza. honor al apellido, nos podríamos quedar horas. A ustedes, gracias por estar aquí en Íconos y Referentes. Nos veremos en una próxima ocasión. Les agradezco mucho.